La mayor responsable de romper una convivencia relativamente balanceada entre las drogas y las sociedades modernas fue la química, o a lo menos una química usada sin escrúpulo social. Y es que la unión del conocimiento farmacológico de las drogas y la comercialización de los productos de consumo masivo fue una verdadera receta para el abuso de los psicotrópicos y sus consiguientes secuelas. No deja de sorprender que antes de que muchas drogas se volvieran enemigos públicos y se las condenara a la hoguera, eran casi que las heroínas de la sociedad, literalmente. Hoy día, mucha gente no sabe que hasta inicios del siglo XX, las farmacias vendían a la libre jarabe y pastillas de nada menos que heroína pura marca Bayer, recetada para combatir los resfriados. La heroína, derivado químico de la amapola, era particularmente recomendada para los niños, como se ve en este anuncio en donde un chiquillo festeja que la droga le hizo desaparecer su catarro. Sí, niño, maravilloso, pero también hizo desaparecer tu infancia. Pero en fin, no importa si pega más fuerte el remedio que la enfermedad, si es Bayer, es bueno. Chiquillos heroinómanos aparte, la cocaína era más bien considerada una droga para adultos intelectuales y sofisticados. Y Sir Arthur Conan Doyle no tuvo problema en convertirla en el acompañante aún más elemental que Watson para el orgullosamente cocainómano Sherlock Holmes, algo que versiones fílmicas del famoso detective no dejaron de parodiar. Las masas menos deductivas no estuvieron exentas del disfrute de la sustancia. En Francia se hizo muy popular un vino mezclado con extractos de coca usado como tonificante y digestivo, publicitado hasta por el Papa. Este tuvo variantes no alcohólicas. Una fábrica de licores de Valencia presentó una bebida llamada nuez de cola y coca, distribuida en Europa y Estados Unidos en 1885, que mezclaba la coca del Perú con la nuez de cola africana. Solo un año después, la feliz combinación fue sospechosamente replicada por el farmacéutico de Atlanta John Pemberton, quien, en un desplante de originalidad, terminó llamando a su bebida Coca-Cola, para conformar una cierta gaseosa eructada hoy de manera pandémica y multirracial. En efecto, la una vez así llamada chispa de la vida tenía antes más chispa. El extracto de jugo de coca que da nombre a la bebida original contenía una cantidad sustantiva de cocaína, cuya medida exacta es hoy día un secreto mejor guardado que la receta actual de la lucrativa gaseosa. Pero era lo suficientemente psicoactiva como para que de manera popular a los carros de distribución del refresco se los llamara algo así como drogomóviles. Anécdotas gaseosas aparte, el éxtasis social con las nuevas sustancias recetadas a la libre a niños y viejos por igual, iba de la mano con el optimismo del progreso científico y tecnológico. De hecho, muchas de estas sustancias no eran nuevas, pues derivaban por algunos procesos químicos de plantas conocidas y usadas desde hacía mucho tiempo. Lo que era nuevo era la pureza. Desde comienzos del siglo XIX, la química había descifrado el secreto de la psicoactividad. Las plantas contenían un ingrediente activo específico que era el responsable de la alteración del comportamiento. Ingrediente que podía aislarse, concentrarse y así potenciarse su efecto. Y la sensación es que así como las máquinas dominaban el mundo, la química dominaría el poder latente de las plantas para el progreso humano. Pero antes de hablar de una nueva generación de científicos chiflados que liberaron el poder de las drogas, quizás no sería ocioso hacer un paréntesis para entender por qué la infinitamente sabia naturaleza desarrolló estos ingredientes psicoactivos y su poder de intoxicar en primer lugar. Las drogas llegaron a existir porque las plantas y los hongos tienen su carácter. Originalmente las desarrollaron como un arsenal químico que les servía para defenderse de los animales. Uno de los tóxicos más exitosos fueron los alcaloides, moléculas que actuaban a nivel cerebral para matar a las criaturas invasoras. Pero algunos animales comenzaron a desarrollar sus propias defensas contra esos químicos, permitiéndoles consumir partes de la planta. Aún así, los tóxicos lograban afectar su comportamiento, creando una sensación que era extraña pero no del todo desagradable. De hecho, la sensación en sí se convirtió en un poderoso impulso por sí mismo, una cuarta pulsión vital después del hambre, la sed y el sexo, es decir, la intoxicación. Las plantas le supieron sacar provecho a estos efectos intoxicantes, pues los animales les podían servir a efectos de polinización o dispersión de sus semillas. Dado que en muchos casos la sensación tendía a ser adictiva, se podía contar con que los animales iban a volver una y otra vez.
En algunos casos, hubo adaptaciones muy funcionales de algunas especies a las sustancias tóxicas. Por ejemplo, la musaraña de Malasia, uno de los mamíferos más pequeños de la Tierra, tiene una relación muy particular con una palma que produce un néctar con hasta un 3.8% de contenido alcohólico, más que la cerveza promedio. Dado que la musaraña metaboliza el alcohol de manera muy eficiente, no pierde la coordinación ni se tropieza por más que beba, haciendo de este pequeño animalito uno de los más grandes bebedores del planeta, mucho mejor que más de un disque macho tomador de la calle de la amargura. Pero esta resistencia no es universal, y a muchos animales los intoxicantes les genera comportamientos erráticos. Por ejemplo, una gran mayoría de los gatos se vuelven literalmente locos por la así llamada hierba de gato. Esta contiene un químico denominado nepetalactona, que parece producirles un verdadero éxtasis felino, y quizás hasta efectos alucinógenos, como este que parece estar viendo un ratón cósmico. En otros casos, la búsqueda del intoxicante es tan fuerte que parece ir en contra de los principios de supervivencia más básicos. Los carneros de las montañas rocosas de Canadá no suelen alejarse mucho de algunos puntos de alimentación habituales y en compañía de su manada. Pero en ocasiones, se observa que alguno se aleja solitario y se arriesga a probar suerte en los acantilados más peligrosos, solo para mordisquear un líquen amarillento que crece en los desfiladeros, y que no parece tener mucho valor nutritivo, pero sí propiedades narcóticas. Peor aún, literalmente desgastan sus dientes hasta las encías, en la desesperación de obtener hasta el último rastro de líquen. Algo que hace ver a la dentadura de los adictos casi como una visita al doctor Muelitas. Y los delfines no se quedan atrás. Grupos de ellos a veces comienzan a juguetear con los venenosos peces globo, recordándonos que también algunos animales, no solo plantas y hongos, generaron sus propias defensas tóxicas psicoactivas. Los delfines toman al pez y se lo pasan unos a otros como si fuera el último porro de la fiesta. Al ser molestado, el pez globo libera una neurotoxina altamente letal, pero las pequeñas dosis ingeridas por los delfines parece hacerlos sentir en paz con el universo. Como si no tuvieran pescadores japoneses de los cuales huir. Ejemplos en realidad sobran. Caballos y ganado vacuno que se intoxican casi hasta morir con malas hierbas, pero luego vuelven desesperados por ellas. U hormigas tan enganchadas a los psicoactivos de ciertos escarabajos que los protegen más que a sus reinas y larvas, al punto de hacer que toda su colonia decaiga. Y lo peor de todo, este mono en Brasil, que tras ingerir un poco de cachaza, se subió al techo para aterrorizar al barrio con un cuchillo. Pero ¿qué es lo que hace que los seres vivos se comporten tan extraño, buscando algo tan potencialmente nocivo, en especial en el caso de los humanos? El secreto está en la curiosa maquinita que nos hace pensar, llamada cerebro, y en cuyo interior actuamos y sentimos por obra de una interacción de sus células, las neuronas. Las aproximadamente 86.000 millones de neuronas que nos permiten realizar grandes cosas como especie, se conectan entre sí por un cableado celular que manda pequeños impulsos de carga eléctrica. Estos impulsos no pasan, sin embargo, de una neurona a otra de manera directa, sino produciendo señales químicas intermedias en los espacios que hay entre una neurona y la otra, llamados sinapsis. Todo funciona más o menos así. Cuando la neurona es estimulada eléctricamente, envía un impulso a través de una extensión alargada de la célula, llamada axón. Cuando este impulso llega al final del axón, lo que hace es activar la salida de unos químicos que están guardados en unas bolsitas especiales en esta área. A estos químicos liberados en la sinapsis se los llama neurotransmisores, y como estos bandidillos no tienen nada mejor que hacer, terminan siendo captados por unos receptores especiales al comienzo de la siguiente neurona. Es decir, si viene una señal, por ejemplo, una señal de dolor, porque nos pinchamos un dedo, esa señal viene corriendo como una señal eléctrica y va a pasar a la siguiente liberando estas sustancias para hacer esa conexión química, ¿verdad? Ese mensaje a la siguiente neurona, y esta la va a llevar a diferentes zonas del cerebro y pues nosotros somos capaces de interpretar esas señales como dolor o como una sensación, ¿verdad? De placer, de hambre, etcétera, ¿verdad? En efecto, los neurotransmisores parecen ser la química detrás de nuestras emociones. Por ejemplo, el sentimiento de alerta se asocia con la producción del neurotransmisor llamado epinefrina, o mejor conocido como adrenalina.
mientras que la sensación de calma y bienestar, como el de esta muchacha que parece no haber escuchado del calentamiento global, se asocia con la liberación del químico serotonina. Otro neurotransmisor llamado dopamina es el responsable de que nuestro cerebro tenga la sensación de placer y motivación, y de que Costa Rica tenga la sensación de ser el país más feliz del mundo. Por supuesto, uno esperaría que nuestro cerebro tuviera cuidado de no dejar entrar a estas zonas delicadas de su funcionamiento a cualquier sustancia. De hecho, normalmente lo protege una membrana especial a su alrededor, que no deja ingresar químicos peligrosos desde el torrente sanguíneo. Y sin embargo, las sustancias psicoactivas llegan a las neuronas atravesando esta membrana con más facilidad que submarino narco en el Golfo de México. Más aún, es nuestro propio organismo el que parece tener buena parte de la culpa. Las drogas tienen que tener un lugar a donde llegar. Si usted inyecta una droga, fuma una droga, chupa una droga, huele una droga, esa droga tiene que ir a algún lado y en ese lado tiene que reconocer algo que le permita entrar. La droga por sí sola, si no tuviera nada en el cuerpo que la reconociera, no tiene ningún efecto. Así, las drogas son eficaces porque parecen calzar a la perfección en los receptores que usa el cerebro para regular sus propias funciones. Es como si el cerebro hubiera evolucionado para drogarse, pero esto no parece tener mucho sentido. Tenemos receptores, pero esos receptores que tenemos adentro no fueron sintetizados para una droga de afuera, sino que fueron sintetizados para cosas que nosotros producimos. Imagínense el gasto energético de una célula para producir un receptor que gasta un montón de energía para algo que tal vez llegue algún día y tal vez no llegue nunca, porque yo, por ejemplo, que no tomo ninguna droga, nunca llegó, desperdicié toda esa energía. Entonces, claro, algo tiene que haber en el interior que se una a los mismos receptores que producen un efecto de satisfacción. Esta aparente paradoja se explica considerando que las plantas son las que adaptaron sus armas tóxicas a imagen y semejanza de la química interna de nuestro cerebro. Muy comúnmente, las sustancias psicoactivas tienen estructuras que se parecen a esos neurotransmisores. Es decir, estas sustancias psicoactivas engañan a nuestro cerebro. Como maestras del engaño, las sustancias psicoactivas se presentan con un disfraz de neurotransmisor y se meten sin ser detectadas al baile de las señales del cerebro. Pero cuando llegan a las neuronas, su comportamiento no es el de un invitado común, sino que empiezan a alborotar el bailongo con su química peculiar. En efecto, su parecido molecular con los neurotransmisores les permite producir señales químicas en el cerebro, pero sus pequeñas diferencias son las que perturban el funcionamiento normal de este órgano. Si hiciéramos la analogía de la señal con un interruptor, por ejemplo, un interruptor de un bombillo, usualmente la función normal del cerebro es que encendemos la señal y luego se apaga. Sin embargo, estas sustancias usualmente entran en el cerebro y mantienen esas señales, por decirlo así, permanentemente en posición de encendido y esto pues confunde al cerebro y nosotros no sabemos cómo interpretarlo, ¿verdad? Ya desde nuestra realidad. Veamos un ejemplo. La morfina, el alcaloide que le da su efecto al opio y a la heroína, se pega directamente a un receptor del cerebro que envía las señales encargadas de bloquear la sensación del dolor. Tenemos estos receptores porque cuando nuestro cerebro percibe un dolor fuerte y rudo, tipo salvaje oeste, responde produciendo un neurotransmisor natural llamado endorfina, el cual usa esos receptores para enviar señales que calman la sensación dolorosa, aunque solo parcialmente y por un periodo corto de tiempo. Pero cuando la morfina llega al cerebro, suplanta la acción de la endorfina en estos receptores y tiene la capacidad de incrementar poderosamente las señales contra el dolor, produciendo así su efecto anestésico y narcótico profundo. En cambio, otras drogas como la cocaína actúan más directamente mediante las sustancias naturales del cerebro. Por lo común,
Cuando las neuronas liberan en las sinapsis neurotransmisores asociados al placer, como la dopamina, lo hacen como quien dice con restricciones. Tras un rato, la misma neurona de donde salieron suele reabsorber la dopamina liberada, acabándose la diversión. Pero cuando un individuo consume cocaína, la historia es otra. Antes de que la dopamina sea reabsorbida, las moléculas de cocaína llegan a la sinapsis comportándose como portero estelar del Real Madrid, pues se adhieren a estos conductos de reabsorción y evitan el reingreso de las moléculas de dopamina, rechazándolas con récord de imbatibilidad y permitiendo que continúe la fiesta dopamínica por mucho más tiempo. Como se ve, cada droga puede alterar de manera distinta las señales neuronales. De hecho, las distintas drogas suelen clasificarse en 3 categorías según predomine el tipo de señal afectada. Las que adormecen la actividad y la agilidad de las funciones cerebrales, como el opio, la heroína o el mismo alcohol, son depresivas. Las que más bien excitan y despiertan tales funciones, como la cocaína, la metanfetamina o hasta la cafeína, son las drogas estimulantes. Y las que alteran la percepción del mundo, como el LSD o los hongos mágicos, son las drogas alucinógenas. No obstante, la interacción química de cada sustancia con el cerebro es compleja, y eso significa que intoxicarse suele significar sentir muchas cosas distintas. Piénsese que el alcohol es un depresivo neurológico, pero uno de sus primeros efectos es justamente adormecer una parte del cerebro que normalmente reprime nuestro comportamiento, digamos, más extrovertido. Y es una de las razones por las que sus primeros efectos son estimulantes y muchas veces los que menos queremos recordar. Pero incluso en esta diversidad hay algo que tienen en común las drogas más consumidas, incluso las depresivas. Todas en algún punto producen la liberación de neurotransmisores placenteros del cerebro, afectando fuertemente lo que se llama el sistema de recompensa cerebral. Es decir, cuando en nuestro cerebro se libera una cadena de químicos placenteros, esto hace que queramos repetir algunas acciones que los producen. Y esto es lo que hace adictiva ya sea una sustancia o un hábito. Las drogas potencian los efectos de los neurotransmisores liberados, algo que vimos ya muy claramente con la cocaína. Pero en realidad esto se puede decir del alcohol, la nicotina, la metanfetamina, el cannabis o hasta del mismo opio. Todas tienen sus mecanismos complejos por los que producen con mucha más potencia y duración neurotransmisores placenteros como la dopamina, que lo que el cerebro puede ordinariamente producir. El resultado es la euforia pura, un placer desbordante que nos lleva de manera brutal al extremo de nuestra capacidad de disfrute, lo que el poeta francés Charles Baudelaire, él mismo incurable adicto, llamó con desencanto un paraíso artificial. Un éxtasis sin haber ascendido al cielo, ni necesariamente merecérselo. Intenso, pero tan vano como sustituir un jardín real con telas pintadas. Y sin embargo, no hay paraíso gratis. Obtener el cielo por adelantado en la tierra acarrea comenzar a pagar anticipadamente cuotas del infierno. El costo mayor es evidente. Una experiencia placentera tan poderosa puede hacer perder el interés en otros posibles objetos de motivación en la vida de la persona. En tales casos, el intoxicante parece convertirse en el único medio que encuentra el adicto para sentirse en un estado placentero, y por ello va a dejar su vida y su salud a un lado para llenar a cualquier precio esa necesidad acaparadora. Aunque, como discutiremos en otra parte de este trabajo, no es siempre que los consumidores de drogas quedan enganchados en esta situación peligrosa, es por supuesto el riesgo más inmediato, su temido poder adictivo. Lo que es peor, este estado problemático tiene una doble cara. La droga no solo se busca compulsivamente por el adicto debido a su sensación placentera, sino además para huir de la sensación desagradable que implica no consumirla. Muchas veces este malestar por carecer de la droga, llamado síndrome de abstinencia, se traduce en una profunda desmotivación psicológica y síntomas dolorosos. En algunos casos, la adicción es más propiamente física, pues se da por cambios que ocurren a nivel neuronal. Es decir, cuando una droga produce un sobreestímulo artificial de un neurotransmisor, las neuronas del adicto pueden literalmente cambiar su estructura temporalmente. Existen mecanismos fisiológicos para responder o contrarrestar este estímulo. Por ejemplo, una de las cosas que pueden hacer es lo que se conoce como internalizar ese receptor. Básicamente lo esconde a lo interno de la célula, que me quedan muy poquitos receptores en la superficie de la célula. No solo eso,
La exagerada liberación de esos neurotransmisores placenteros tras una dosis de droga puede literalmente agotar las reservas de los mismos en las neuronas, necesitando el consumidor de más volumen de sustancia psicoactiva para liberar los pocos que quedan. Lo que esta múltiple desensibilización neuronal significa para el adicto es que para producir la misma sensación que tuvo en un consumo previo, necesitaría consumir cantidades más grandes de la misma sustancia, a lo cual se le llama tolerancia a la droga. De la misma manera, el cerebro de un adicto acostumbrado, por ejemplo, a la morfina o heroína, sustancias que apagan artificialmente las señales de estímulos dolorosos, va a desarrollar una compensación consistente en ser más sensible a señales de dolor. Una compensación inversa ocurre con la cocaína como estimulante. Sin una dosis usual, el cerebro estará naturalmente inclinado a enviar más señales de sensación depresiva y fatiga. Ahora bien, muchas de estas cosas las hemos llegado a saber durante décadas de investigación y experiencias penosas. Si volvemos nuestra atención de nuevo a los finales del siglo XIX, con su Belle Époque y su heroína para niños, no podríamos menos que preguntarnos si no fue la caída de una sociedad inocente frente a un riesgo que no podía anticipar y que solo muy tarde trató de prevenir. Sin embargo, si uno revisa a fondo el actuar de esta época, no ve inocencia por ninguna parte. Primero, porque hasta las potencias coloniales se aprovecharon de las drogas conocidas de antaño como parte de sus nuevas políticas de dominio. El Imperio Británico, por ejemplo, se había quedado sin monedas de plata debido a una escasez global del metal, y no tenía cómo comprarles mercancías a los chinos. Entonces, a los ingleses se les ocurrió tomar el opio que producían en la India, introducir su consumo masivo en China y usar la droga como conveniente forma de pago. Cuando el emperador chino se dio cuenta, emitió un decreto para detener la práctica, con consecuencias desastrosas. Los británicos respondieron con dos guerras cruentas, las famosas guerras del opio, que terminaron con la legalización forzada del mercado del opio en China y el adormecimiento narcótico de una potencia milenaria. El resultado fue que, en su peor momento, hacia 1880, unos 120 millones de chinos, casi la tercera parte de la población del país, eran opiómanos, la intoxicación colectiva más grande de la que haya registro, convirtiendo al Imperio Británico en el cártel de drogas más grande de la historia, y a su reina de entonces, la reina Victoria, pues en la mera mera. Aunque ella misma prefería consumir infusiones de marihuana recetadas por su médico imperial. Por toda la Gran Bretaña se conoce de Victoria, de la reina de las drogas, que a los chinos los engaña. Pero como si fuera poco, la nueva economía de mercado sacó rápido provecho de la nueva ciencia de las drogas. Todo comenzó cuando un joven aprendiz de farmacia alemán, llamado Friedrich Serturner, aisló por primera vez en 1804 un alcaloide psicoactivo, la ya mencionada morfina, bautizada originalmente por él como Morphium, en referencia al dios griego del sueño Morfeo, que es por cierto el dios al que rinden culto mis estudiantes. Tanto la compañía farmacéutica fundada por el mismo Serturner como una antigua compañía alemana que se iba a convertir en la poderosa Merck, comercializaron la morfina a inicios del siglo XIX para usos médicos, entre ellos eliminar la adicción al alcohol y como una alternativa no adictiva al opio, solo para darse cuenta de que era mucho más adictiva que ambos. Ahora bien, las crecientes sobredosis de morfina no detuvieron las ventas de Merck y otras compañías, pero sí hizo que otra compañía alemana, la Bayer, sacara al mercado hacia 1898 un innovador producto para tratar la adicción a la morfina, una variante de la misma sustancia llamada la diacetilmorfina, comercializada, como creo que ya lo están sospechando, con el nombre de heroína. Muy semejante en sus efectos químicos a la morfina, la heroína resultó, como era de esperarse, todavía más adictiva y de un efecto más rápido y poderoso. Tras conquistar un público adulto y adolescente, bueno, ya sabemos quién se convirtió en su público meta: niños sin tos pero sin infancia. Esta escalada psicotrópica solo hizo que cada droga introducida al mercado irresponsablemente fuera peor que la adicción que debía tratar, y la primera investigación científica de las drogas, algo así como una industria de curadores charlatanes amparados por una ciencia de vanguardia pero una ética retrógrada. No había realmente ninguna razón desde la ciencia o el mismo sentido común
para suponer que el extracto purificado de una sustancia adictiva podía hacer otra cosa que potenciar sus mismos efectos adictivos, no curarlos o aliviarlos. La ciencia de los alcaloides era nueva, pero se ignoraron todo tipo de antecedentes. Desde hacía siglos, los científicos griegos y árabes habían destilado alcohol puro a partir de las bebidas suaves, y sobra decir que su poder embriagador y adictivo era mayor que el de estas, como pueden atestiguar las víctimas de los cosacos ebrios. Una suposición precautoria análoga debió haber primado con los alcaloides descubiertos en el siglo XIX, pero la presión del mercado era mayor que la prudencia científica. Esta presión puede constatarse con bastante claridad. El famoso doctor Sigmund Freud, creador del psicoanálisis, recibió ofertas de pagos tanto de Merck como de la compañía estadounidense Parke Davis, hoy subsidiaria de Pfizer, para publicitar otro alcaloide descubierto en 1855 que le daba su efecto estimulante a la planta de la coca, a saber, la cocaína. Al final, Freud se decidió, consciente o inconscientemente, a publicitar el producto de Parke Davis, a cambio de 60 florines austrohúngaros. No obstante, Merck tampoco podía quejarse mucho de Freud. En el año 1883, Merck vendió apenas unos 300 gramos de la droga. Pero tras la publicación en 1884 de un artículo de Freud llamado Sobre la coca, donde la recomendaba como anestésico y por supuesto para curar la adicción a la morfina, las ventas de Merck crecieron rápidamente. En 1885 vendió apreciables 70 kilos y para 1889 nada menos que media tonelada. Quizás lo único que excusa a investigadores que experimentaron con la cocaína como Freud u otros como el innovador cirujano estadounidense William Halsted es que ellos predicaban con el ejemplo y probaban la sustancia que recomendaban. Como era de esperarse, se hicieron severamente adictos a ella, afectando de hecho sus vidas y carreras, y siendo no más que conejillos de indias humanos y de buena reputación para las compañías. Lo irónico es que los artistas bohemios del siglo XIX, que le dieron un aura romántica al uso de las drogas, habían escrito de hecho con más precaución sobre los efectos negativos de estas sustancias que los mismos científicos. El escritor inglés Thomas de Quincey, en un libro autobiográfico llamado Confesiones de un inglés consumidor de opio, fue muy claro sobre las experiencias pesadillescas y erráticas en que lo sumió dicha droga. En comparación con los artistas, los científicos del siglo XIX fueron al mismo tiempo menos honestos y mucho más ingenuos. Su imprudencia dio inicio a un complejo juego de explotación y abuso social basado en una demanda ilimitada implantada por la neuroquímica. No obstante, como veremos en el siguiente episodio, no fue un fenómeno en el que la opinión pública quedara inerte. La reacción de las masas a antigripales opiáceos y gaseosas con cocaína no se hizo esperar y llevó a una época de prohibiciones inéditas en donde la ciencia quedaría relegada a un segundo plano respecto de los estereotipos y la politiquería, con algunas drogas cargando todas las culpas colectivas, mientras otras eran promovidas desde la infancia. Difícilmente una rebelión ilustrada que pusiera fin a la explotación social que trajo la industria de las drogas, y sí más parecido a una histeria colectiva, presa de una nueva charlatanería que le diera un golpe de gracia al delicado balance de drogas y humanidad.